Buenas tardes. Soy Silvia Viejo Estuari y voy a coordinar el módulo de Fisis. El tema de Fisis es, digamos, la antesala de lo que va a ser el precongreso este año, así que como ese tema fue el elegido, nos pareció que dentro del curso tenía que figurar como un módulo especial. Vamos a empezar la clase con la doctora Agustina Ponzone, que es médica del Hospital Garrahan. Ella va a dar anatomía y fisiología de la fisis. Lo que les quiero pedir es que seamos muy puntuales con el horario, porque a las 5 hay que entregarle el aula, porque viene otra conferencia de otro sector. Así que sobre todo en el break seamos puntuales para retomar. ¿Sí, Agustina? ¿Anda bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, como dijo la doctora, voy a hablar sobre la anatomía y la fisiología de la fisis. Vamos a hablar obviamente de estos dos temas, las principales características, la función y la fisiología de la misma, algunos ejemplos de epifisiolisis, que igual después en las otras clases van a hablar un poco más de esto, y hacemos un último resumen y el final. ¿Qué es la fisis? Primero tenemos que empezar con la descripción. La fisis o placa de crecimiento, como lo van a encontrar, es la responsable de realizar y regular, por otro lado, el crecimiento longitudinal de los huesos. ¿Y cómo se hace ese crecimiento longitudinal o esa regularización? A través de la interacción entre las células fisarias y los factores producidos en forma local y sistémica. Es interesante este artículo de la Mayo Clinic del 2016, donde hablan y hacen como un overview anatómico y fisiológico de la fisis normal y fracturada. Entonces, por una parte, la parte de arriba hablan de los factores locales y la acción de los mismos, y después de los factores sistémicos y de la acción. Por un lado, tenemos el péptido relacionado con la hormona paratiroidea, que lo que va a hacer es un delay o un retraso en la maduración de los condrocitos, y este factor que parece que es una L, pero es una I, IHH, que es el Indian Hedgehog. Los hedgehog son proteínas relacionadas con la diferenciación de los condrocitos, o sea, va a estar relacionado con la osificación endocondral de los huesos, que van a promover la proliferación de los condrocitos, igual que el factor de crecimiento tumoral beta. Después, por otro lado, el receptor 3, perdón, ese que es FGFR3, que es el receptor 3 del factor del crecimiento de los fibroblastos, induce la angiogénesis, va a tener un papel muy importante en eso, en la zona de la calcificación provisional, que ahora vamos a ver las zonas de la fisis, cuáles son. Y por un lado, vean que la 24-25 hidroxivitamina D previene la apoptosis y estabiliza los condrocitos en la zona de reserva, y vamos a ver qué pasa después con la 1,25. Estos serían los factores locales. Y por otro lado tenemos los factores sistémicos, que la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento símil insulina tipo 1 va a producir la proliferación de condrocitos. La hormona T3 promueve también la maduración de los condrocitos. El ácido retinoico promueve la maduración de los condrocitos, pero a diferencia de la 24-25, la 1,25 hidroxivitamina D promueve la apoptosis de los condrocitos. La leptina también promovía la maduración de los mismos, los estrógenos, el cierre obviamente de la fisis, y los esteroides exógenos inhiben la proliferación de los condrocitos y su maduración. Entonces, para una forma esquemática, este es el hueso con la epífisis, metáfisis y diáfisis. El cartílago articular que va a estar rodeando a la epífisis es el responsable del crecimiento por ampliación. Y después, entre la epífisis y la metáfisis, el cartílago de crecimiento que causa la elongación ósea, y la expansión lateral, que serían estas flechas de los costados, realizada en forma periférica por el anillo pericondrial de la Croc. 4 zonas son las que tenemos que determinar en la fisis, que vamos a ver cuáles son. Que tenemos la zona de reserva, la zona proliferativa, la zona hipertrófica, que se divide a su vez en una zona de maduración y de degeneración, la zona de calcificación provisional, y por el último el septum transverso, que está en la parte más inferior. Entonces, estas son las 4 zonas que vamos a encontrar, que en la zona de reserva vemos las células bien redondeadas, distribuidas en una forma heterogénea, separadas. Después, cuando pasamos a la zona proliferativa, que es la que sigue, vemos cómo las células se van
acomodando en columnas y esa forma redondeada que tenían en la zona de reserva se va aplanando hasta formarse estas células mucho más achatadas, distribuidas en estas columnas. Dentro de la zona hipertrófica, que se acuerdan que se dividía en dos, estaba la zona de maduración y la zona de degeneración, que también están diferenciadas por el diferente tamaño que tienen las células dentro de esta misma zona. Y la zona de calcificación provisional, que era la última etapa de las células cuando tienen el mayor tamaño con respecto a los otros estratos. Y en cuanto a la fisiología, también lo vamos a dividir porque la función y vemos todas las actividades que tienen en cada zona son diferentes. Empezando por la zona de proliferación, que era la zona más superior, acá es donde vamos a encontrar una alta presión o alta tensión de oxígeno, es donde se va a almacenar el glicógeno y es donde se produce en la mitocondria el ATP. En cambio, en la zona de hipertrofia o la zona hipertrófica, vamos a ver que hay, tanto en la hipertrófica como en la metáfisis, desciende la cantidad de oxígeno, a diferencia de proliferación, en cuanto al glicógeno se consume en esa zona hasta que desaparece de los almacenamientos y por la parte de abajo, en la metáfisis, es donde aparece estasis vascular. Y en cuanto a la zona de hipertrofia, acá lo que tenemos es que la mitocondria toma el calcio, ¿sí? Y lo que vemos en los trabajos y demás es que no se pueden hacer las mismas actividades en la célula. Entonces, esta va a producir el ATP, pero acá lo que se va a hacer es el uptake del calcio. Y más abajo, en la zona de hipertrofia, ¿se acuerdan que se divide en dos? Es cuando se produce la liberación del mismo. Esto para ver a grandes rasgos las funciones que se producen en cada una de las zonas bien diferenciadas. Y después, por otro lado, tenemos la matriz extracelular, que va a consistir en colágeno, proteoglicanos y en proteínas no colágenas, siendo el colágeno tipo 2 es el más común que vamos a encontrar en las fisis. Y también se encuentran, obviamente, colágeno tipo 9 y 10, que obviamente la alteración o las mutaciones del mismo es lo que nos va a llevar a las diferentes displasias esqueléticas. En cuanto a las funciones de la metáfisis, un poco hablamos antes y ahora también, es la invasión vascular del septum transverso, ahora vamos a ver una foto, la formación ósea y obviamente la remodelación también del hueso. Y por otro lado, ya vimos la histología, vamos a hablar un poco de la anatomía, cómo es el tema de los vasos que se van llegando a esta zona. Acá lo que tenemos es la arteria epifisaria que llega al centro secundario de osificación y lo que va dando son ramas que las ramas terminales son estas que van apareciendo en ángulos rectos que salen de la arteria epifisaria principal y van atravesando los canales cartilaginosos en la zona de reserva. Entonces es por eso que podemos decir que esta zona de proliferación está muy irrigada, a diferencia de las otras que vamos a ver. Pero acuérdense de esto, de estas ramas que van llegando, entonces van irrigando esta zona de forma exhaustiva. Pero ninguna de las arterias, como podemos ver en el gráfico, provenientes de la arteria epifisaria, van a atravesar la zona proliferativa para llegar a la zona hipertrófica, solamente se quedan en esa zona superior celular. Después, la metáfisis también está muy irrigada, obviamente, y a través de dos ramas importantes. Las ramas terminales de la arteria nutricia, como ven, iba a dar las ramas terminales, y las ramas metafisarias que surgen de las arterias periósticas. Y entonces, por estas dos vías es que está bastante irrigada la fisis en la parte inferior. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Para eso tenemos que, obviamente, saber la clasificación de Salter y Harris. Tal vez en otras clases se va a extender un poco más esto. Nada más puse unos ejemplos para que nos vayamos haciendo la imagen. Tal vez no la vieron, la clasificación. Y tenemos unos gráficos acá porque la separación que vemos en la Salter y Harris tipo 1, acá la vemos en la falange, el falange distal, que obviamente se va a ver mejor en el perfil. A veces hay imágenes que son muy claras, otras que cuesta un poco más verlas. Y, por ejemplo, esto es en un caso en una falange, y esto es otro caso de una fractura Salter y Harris tipo 1 en un paciente de 14 años con una fractura de tobillo. Entonces, que hay también
algunos signos directos que los vamos a ver, por ejemplo acá a nivel de la fisis distal del peroné, y hay otros signos indirectos que nos pueden ayudar a ver esta fractura, como por ejemplo, acá ven que, y también lo marcan con un asterisco, el ensanchamiento del espacio entre la tibia y el astrágalo, que es otro signo de la fractura. Esta es la clasificación, la tendría que haber puesto arriba, que sería, que tal vez la conocen o ya la leyeron o alguna vez la habrán visto, la tipo 1, que es la separación a través de del cartílago. La tipo 2, que es cuando toma un fragmento de la metáfisis, que es el fragmento de Thurston-Holland, no importa el nombre, es para acordarse, pero bueno, como dice acá el hueso, que es una de las más comunes, es con el fragmento. El tipo 3, cuando pasa por la epífisis, ¿sí? Y después el otro trazo pasa por la epífisis, digo bien, y por la fisis. El tipo 4 es cuando es un trazo que pasa de los dos, en tanto la epífisis como la metáfisis, y el tipo 5, que a veces son las más complicadas para ver o para darse cuenta o para diagnosticarlas. Después otros casos, por ejemplo, que también a veces dan imágenes, que por eso es útil y nos sirve el par radiológico, una epifisiolisis de cadera, y ven como también otro signo directo es el ensanchamiento de esta fisis, ¿sí? Obviamente uno comparándola con la del lado derecho no ve este ensanchamiento, y acá sí, tal vez sí quedan dudas, o obviamente uno hace el perfil, ahí es cuando ve el deslizamiento de la cabeza. Esta era, como les había dicho, una Salter y Harris tipo 2, la de la muñeca, con el fragmento a posterior de metáfisis radial. Después tenemos una Salter y Harris tipo 3, que se acuerdan que era la que pasaba por la epífisis y por la fisis. Acá tenemos el trazo, ¿sí? De una tipo 3, de una falange proximal. Y la tipo 4, que también muchas veces puede ser que acá lo ponen en los dos casos, y es interesante como lo ponen, porque se ve la sufusión hemática que hay acá en la grasa suprarrotuliana, y lo que dice el texto, si ustedes lo ven, pero que no se ve una fractura obvia. Y es verdad, a veces puede ser que uno no vea el trazo en el perfil. En el frente también puede ser que cuesta, a veces tal vez nos acercamos y vemos que hay un pequeño trazo, que las espinas tibiales, por ejemplo, en este caso de la rodilla, ¿no? Tal vez están un poco más elevadas y demás, pero obviamente, bueno, haciendo la resonancia, ahí vemos los dos trazos, ¿sí? Tanto en la epífisis como en la metáfisis. Entonces, obviamente, lo que dice es que nos va a dar muchísimo más datos, tal vez en la radiografía, si es que nos cuesta verla o son trazos un poco más complicados de ver. Y acá, por ejemplo, igual es tema de otra charla, pero ya nos vamos adelantando un poquito, como en una fractura de tobillo, después en la evolución, esto es un año después de la consolidación, vamos a ver esto, que es una barra fisaria, que es lo que está marcando la flecha, la secuela que queda de este tipo de fractura. Esto es un año después de la fractura de tobillo. Así que eso es más que nada la clasificación, para que la tengamos en cuenta de Salter y Harris, las diferentes lesiones que pueden tener las fisis. Entonces, como resumen, que es la fisis, es el cartílago, la porción del cartílago del cartílago de crecimiento, va a tener esas zonas que habíamos diferenciado, la zona de reserva, la proliferativa y la hipertrófica. La zona de reserva es donde se almacenaban los lípidos y otros nutrientes diferentes. La zona de proliferación, habíamos hablado de la matriz de producción y de la proliferación celular. Entonces la suma de los dos nos da la longitud de crecimiento. Y después la zona de hipertrofia, que habíamos hablado de la preparación de la matriz para la calcificación y la calcificación. Y en la metáfisis, que también tenía la invasión vascular, la formación de hueso, obviamente, y la remodelación, que puede ser interna o histológica, que era la remoción del septo de la calcificación y el reemplazo por hueso fibroso, y externa o anatómica, que es la funelización. Esto es más que nada como un resumen, pero para que nos quede claro de qué era lo que habíamos hablado. Bueno, muchas gracias.
ver si funciona. Bueno, buenas tardes. Yo voy a repetir algunos conceptos. Mi tema es el trauma. Los objetivos de la charla es hacer una introducción y conceptos básicos, muchos de los cuales ya se dieron, una reseña histórica, clasificación y tratamiento y un mensaje final. Es decir, el 30% de la traumatología infantil está representada por traumas del cartílago conyugal y están frecuentemente asociados a complicaciones como la deformidad angular, discrepancia de longitud, incongruencia articular y necrosis avascular. Como conceptos básicos, el cartílago de crecimiento tiene dos formas. No sé cuál es la... ¿Esta es? Discúlpame, el puntero no... Una forma centrípeto que es las condroepífisis. Las condroepífisis con crecimiento centrípeto, pero el que más nos interesa hoy es el crecimiento longitudinal del cartílago fisario. En miembros inferiores, los cartílagos de mayor producción son los que están cercanos en la rodilla, más o menos en un 70%. Miembros superiores son los que están lejos del codo, más o menos en un 60-70%, ¿sí? En términos generales. El crecimiento remanente de las fisis, sobre todo de las más poderosas, en tibia proximal y fémur distal, es clásicamente establecido por el esquema de Anderson, ya es muy antiguo, pero en la actualidad tenemos cosas más modernas, como por ejemplo el multiplier, que nos permite saber cuánto es el crecimiento remanente de una fisis. Eso es importante. Por ejemplo, ahí sí tenemos un caso ejemplo, una nena de 12 años, 10 meses, con un fémur de 44 centímetros. Sabemos que nos queda 1 centímetro de diferencia y bueno, no vamos a hacer epifisiodisis con esa diferencia, es simplemente un ejercicio intelectual. Pero le podemos preguntar al sistema si queremos 1 centímetro, corregir 1 centímetro por una epifisiodisis, cómo lo podemos hacer y el sistema te lo responde. Hay que tener algún cuidado con esto porque no es lo mismo el tiempo que se logra con una placa en 8 que se está usando ahora muy de moda que una grampa. La grampa tiene una acción prácticamente inmediata, la placa en 8 hasta que se coloca en tensión tiene un delay de 4 a 6 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace el cálculo. Ahí está la forma de bajarlo, está para Android y para iPhone. Bueno, un poco lo que ya se dijo. Vamos a ver un poco la parte histológica, ¿no es cierto? Perdón. La parte histológica, vamos a tomar un fragmento de fisis y ese fragmento lo vamos a descomponer acá. Ven que hay una capa germinativa, una capa proliferativa y una etapa de formación de hueso y de remodelación permanente. Las llamamos zona de crecimiento y zona hipertrófica. Esto yendo de manera muy sencilla. La fisis tiene medios de cohesión, algunos factores son de cohesión mecánica, así que le dan sostén. ¿Qué es lo que estabiliza la epífisis con la metáfisis? En parte es el anillo óseo de la Croix, que son interdigitaciones, es decir, el hueso no crece de manera lineal, sino de manera de interdigitaciones, con una cosa que se llama funelización, porque viene del inglés funnel, que significa embudo, ¿no? Son como dedos que se meten así de la epífisis en la metáfisis. Eso le da una gran estabilidad mecánica. Lo segundo es la virola pericondrial, que es un poco la continuación del periósteo sobre el cartílago de crecimiento. Y después esto es muy importante, que es la zona de Ranvier, que es una zona de celularidad que está aquí, cerca de la zona germinativa, que es una zona, digamos, de gran metaplasia y le aporta células a la capa germinativa. Muy bien. Lo podemos ver acá en resonancia magnética, las flechas blancas les muestran, ¿no es cierto?, los efectos del anillo de la Croix. En la parte periférica acá les dibujé un poco cómo funciona la zona de Ranvier, que es la zona, digamos, totipotencial. Y como ven, el cartílago de crecimiento normalmente produce hueso de manera de oleadas. O sea, es muy fácil, si uno ve una ola en el mar, la capa esa que viene de espuma es un poco así, cada estímulo nuevo da una capa nueva, de manera siempre paralela. Muy bien. Ahora, el cartílago también tiene una función de cohesión química, está formado por colágeno, proteoglicanos en su gran mayoría, ácido hialurónico, y todo ello para formar un tejido de esta estructura estabilizado por puentes transversos de mucopolisacáridos. No voy a entrar en este tema, que lo va a dar Gabriela, pero más o menos, por ejemplo, hay
patología derivada del Marfan, que es muchísima, yo puse Ehlers-Danlos, Marfan, algunas solamente, otras que derivan de las MPS, mucopolisacaridosis, que es de muchísimos tipos, y por último aquellas que afectan la parte, digamos, genética o que regula la formación de sustancias, de la sustancia fundamental, que son las que derivan en distintos tipos de displasias secréticas. Muy bien, la irrigación, normalmente hay un doble sistema de irrigación, como ya fue planteado previamente, solamente que en algunos lugares, específicamente en la cadera, no es un problema de la fisis, es un problema de la particular anatomía de las arterias retinaculares que confiere una zona de extrema debilidad, ¿no? Por eso que las fracturas de cadera en los niños son de pésimo pronóstico comparadas con el adulto, y el gran problema que tenemos en las epifisiolisis del crecimiento, de la adolescencia, perdón, está derivada en gran parte por la propia irrigación que tiene la cadera. Por eso es particularmente sensible a la necrosis epifisaria. ¿Quién descubrió la fisis? Este hombre, un inglés llamado Hunter, que estaba comiendo un asado o algo así con un amigo y separando el hueso vio una cosa celeste en el medio y a partir de ahí empezó a investigar intuitivamente. ¿Cuándo vivió Hunter? Fin del siglo XVII, y es la época que Mary Shelley escribe Frankenstein. No es por casualidad que lo escribe, porque en esa época los cirujanos robaban cadáveres, desenterraban para poder disecar, pagaban por anticipación, es decir, contrataban sicarios para matar, para después quedarse con el cadáver. Y todo eso, más en la época que estaban trabajando con estimulación farádica, es decir, a los cadáveres les daban electricidad y como producir distintos tipos de movimientos, estaban muy entusiasmados con resucitar al ser humano. O sea, como ustedes pueden ver, la tendencia del ser humano de ser eterno ya existía en esa época. Eso es lo que le llevó a Mary Shelley, que era muy joven, a describir muy bien esa época. Pero lo que es más interesante, si les gusta la lectura, es leer a esta escritora argentina, Esther Cross, que escribe un libro sobre la mujer que escribió Frankenstein, es decir, por qué escribió Frankenstein. Y para nosotros, que somos cirujanos ortopedistas, es un libro muy jugoso, muy interesante de leer, porque un poco habla de nuestra propia historia. También otro argentino, que ganó el premio de la Fundación Fortabat, Federico Andajasi, escribió El anatomista, para fines del año, para la época que Cristóbal Colón descubrió América. Este tipo habla sobre el descubrimiento del clítoris, pero lo interesante es otra cosa, es cómo el tipo describe cómo los cirujanos italianos robaban cadáveres, traficaban con muertos para poder disecar y hacer autopsias. O sea que nos puede llevar bastante lejos. Claro que cuando hablamos de trauma hablamos de Salter y Harris. Fíjense que la publicación de ellos es la que más citas tiene en literatura inglesa y clasifica el trauma fisario de distintas maneras. Acá podemos ver el tipo 1, el 2, que es con un fragmento de Poland, el 3, el 4, el 5. Ahora los vamos a ir detallando. A esto le podemos agregar otros que no le hacen nada a la clasificación, la amplían un poquito. El tipo 6, que son las lesiones de la viruela pericondrial, y las lesiones de Hogden, las fracturas intraepifisarias. Recordemos que en los chicos es muy raro que haya esguinces, por la sencilla razón de que los ligamentos se insertan en la epífisis. Por lo tanto, el punto más vulnerable siempre es la fisis. Vamos a ver el tipo 1. Ahí tenemos representadas las tres capas, la capa, digamos, de reserva, la de transformación y dosificación. El trazo pasa por la zona de transformación. Es decir, que normalmente es una lesión benigna, desde el punto de vista histológico. Ahí tenemos el ejemplo. Pero ¿qué pasa? Guarda con lo de benignidad, porque no es un concepto clínico, es un concepto histológico. Esta lesión a nivel de C2, C3 es una lesión histológicamente benigna, pero el chico está pléjico y va a morir. Segundo concepto, guarda con la benignidad clínica, porque es una lesión benigna, pero puede tener lesiones asociadas como de vasos o de nervios. O sea, es un concepto relativo. Las de tipo 2, ese es lo mismo, con un trazo que va a la metáfisis, también teóricamente son benignas, pero en lesiones de tipo 1 y 2 están comunicados a restos fisarios hasta en un 40%. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos presentes cuando fue el trauma original. Nosotros tenemos un instantáneo de cuando el paciente entra a la guardia. Entonces, normalmente en las lesiones de tipo 1 o 2, un fragmento de metáfisis actúa como una quilla que impronta sobre el cartílago y le produce una lesión asociada de tipo 5.
La conclusión práctica, toda vez que tengan un paciente con un trauma fisario, hay que decir a la gente que puede ocurrir esta complicación. Siempre hay que decírselo. ¿No? Bueno, ¿por dónde voy? Muy bien, es decir que benignidad histológica es solamente indemnidad germinativa. La tipo 3 es una lesión que atraviesa la zona de crecimiento. Estas son las que tienen mal pronóstico, si uno las deja como está, porque se asocian con incongruencia fisaria e incongruencia articular. Es decir, que ese desorden anatómico que hay en la capa germinativa lo va a llevar al paciente a hacer un arresto fisario y va a tener la complicación. Además de la incongruencia articular. Acá le puse una lesión de todos los días, lesión de Seymour, que son las que se hacen los chicos con las puertas de auto, de casa, que puede representar un tipo 1 o puede representar un tipo 3, es indistinto. Es una lesión característica, el equivalente del mallet finger del adulto. O las lesiones de Tilliot, que después vamos a ver en otro caso, que son avulsiones de la parte anteroexterna de la tibia. Son lesiones del adolescente y bueno, hay que sintetizarlas condrocito con condrocito. Las fracturas triplanares son fracturas que siempre, para hacerse el ojo, siempre tienen que sospechar cuando ven en la placa de frente un tipo 3 en el frente y un 2 en el perfil, es una triplano hasta no demostrar lo contrario, ¿no? O sea que ocurre en los 3 planos del espacio. Hay fracturas triplano a 2, 3, 4 fragmentos según la reconstitución que puedan lograr con la tomografía computada. Las de tipo 4 son lesiones perpendiculares a todas las capas. Ahí va. Y vamos a poner el ejemplo típico, que muchas veces pasa de desapercibido, que es la lesión de McFarland. McFarland fue un inglés de Liverpool. En Liverpool había muchas vías de ferrocarril, los chicos jugaban en la calle y enganchaban el pie en inversión forzada y hacían esta lesión. ¿Cuál es el problema de esta lesión? Que los niños muy, muy pequeños se la toma como una lesión menor. Bueno, la ven así, parece inocente, le hacemos un yesito y este es el resultado. Es decir, que las lesiones de McFarland tipo 4 tienen que ser sintetizadas condrocito con condrocito. No le den la chance de un tratamiento ortopédico porque andan mal en el 100%. Ese es el tratamiento ideal. Muy bien, las de tipo 5 son las que nos hacen quedar muy mal, porque es el chico que viene en la guardia con un traumatismo de muñeca, que está inflamado, no se le ve nada en el frente, en el perfil, en la oblicua, uno le hace un vendaje y está todo bien, y con el tiempo desarrolla un arresto fisario. Entonces, esto hay que tener cuidado, siempre hay que decir a la gente que puede ocurrir lo que ocurrió acá. Bueno, las de tipo 6, que ya no son tanto de Solter y Horres, estamos ampliando la clasificación, son las típicas lesiones por caño de moto o por pie de bicicleta o por quemaduras, que le arrastra la viruela pericondrial, es un trauma de la viruela pericondrial que produce este tipo de situaciones y una epifisiodesis y una deformidad. Las de tipo 7, por ejemplo aquí, es una fractura, la que ven acá, es un síndrome Siguora, es decir, este chico aparente en las radiografías no tenía lesión, en la TC no tenía lesión, en la resonancia tiene esta lesión por aplastamiento y esta lesión disruptiva con daño ligamentario posterior, la lesión inestable tipo 7, plejía o las lesiones, las avulsiones características de la espina tibial. Fíjense las lesiones de tobillo, independientemente del grado, el porcentaje de lesiones fisarias que hay. Es del 38% tomada todos los mecanismos de producción. Lo más importante es que el mejor predictor del cierre fisario temprano es el grado de desplazamiento por reducción. Hay que reducirlas de manera anatómica. Bueno, hay muchas formas de diagnosticar esta complicación, que después lo va a dar Santiago, creo, puentes o barras fisarias, pero hay una forma que es muy barata y que es la radiografía. Fíjense que lo que decíamos hoy, que cuando se produce hueso se va produciendo en estrías lineales, como el borde que en las olas del mar, la espuma, y eso no ocurre cuando hay un puente. Bueno, fíjense este caso, esta es una nena que tiene un traumatismo en valgo, o en eversión, como le quieran llamar, y que tiene esa lesión y se la deja como está, porque parece sencilla, benigna, yesito. Bueno, el problema es este ahora. O sea, se la dejó pasar y ahora tiene acá la sospecha de una barra acá, ahí, fíjense ahora en la resonancia, que es contundente, una lesión absolutamente hipointensa ante uno,
¿Por qué? Porque hueso. O sea, donde no hay protón, la imagen en TIMPO T1 se ve negra. Y en el TIMPO T2, una lesión, como pueden ver, con edema alrededor de la barra. Bueno, el pronóstico entonces va a depender de estas lesiones, del tipo de lesión, de la edad, a veces del sexo, del daño inicial, que nunca sabemos cuál fue el daño inicial, de la localización anatómica, del aporte vascular de la zona anatómica y del tratamiento. El mensaje, número 1, reconocer la diversidad de las lesiones. 2, reducir y estabilizar es el mejor comienzo. Aplicar la ecuación, siempre hay que aplicar la ecuación entre crecimiento remanente y crecimiento pasado. ¿Dónde estamos parados? Todos sabemos que la medicina es simplemente hacer pronósticos de las cosas, probabilidades de las cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Cuánto creció? ¿Cuánto le queda por crecer? Y por último, esto es muy importante para la práctica clínica y para la historia clínica, sobre todo con los que nos rodean, que a veces no son tan amigos nuestros, ¿no? Siempre es preferir una palabra antes que 100 explicaciones después, ¿no? Porque después que pasa la complicación, vienen un montón de situaciones muy desagradables. Entonces siempre hay que decirle, tiene una lesión de este tipo, tiene 40% de riesgo de que pase esto, de que se desvíe, de que quede más corto, por más que hagamos lo que hagamos, o poner en la historia clínica lesión de tal tipo, alto grado de, o alta probabilidad de arresto fisario. Y ya lo ponen, lo escriben, se lo dicen. Y eso los va a proteger de un montón de situaciones que pueden venir después, que créanme que vienen. Gracias. Yo tengo un caso problema, pero tengo un caso problema, ¿lo paso ahora? ¿Sí? Vamos con el caso problema entonces. Es un caso sencillo, es una nena de 13 años con un traumatismo banal, de esto van a ver con bastante frecuencia, ¿no? Vamos a charlarlo un poquito, no hay ninguna trampa, ¿eh? Las cosas son como son, la placa es media mala porque está sacada de la foto de la computadora del hospital. ¿Ven algo raro? ¿Le llama la atención algo? Sí, hay algo raro ahí, ¿no? Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer, ¿la fisis está permeable? ¿Es una fisis productiva o ya es un viejo, para llamarlo de alguna manera? ¿Qué les parece a ustedes? Parcialmente. Muy bien, doctor. Perfecto. Y entonces, hay una imagen que le llamó la atención acá. La placa no es muy buena, ¿no? Ahí está. Tiene eso y tiene la placa de frente, como ustedes pueden ver, una imagen sospechosa. Entonces, con esta imagen, si ustedes tuvieran el acceso de pedir, ¿le pedirían un estudio más que les aclare más la cosa? ¿Qué les podría aclarar más la cosa? Tiene 13 años, es una nena, tomografía, ahí está el trabajo. Muy bien. Vamos a repasar un poquito. Es una lesión descrita por Tilliot, que es un francés, y se trata de un mecanismo, como podemos ver acá, en rotación externa, lo cual afecta, es responsable del 10 al 20% de las lesiones epifisarias distales. Es una lesión del adolescente y se produce antes del cierre definitivo. ¿Por qué? Porque si uno evalúa esto, de acuerdo a este trabajo, uno puede ver que en la medida que el chico va creciendo, porque la nena a partir de los 13 años y medio, es decir, está en un RISER 1, yo porque como hago mucha columna, todo lo llevo a la columna, entonces más o menos está en un RISER 1, ¿no? Arriba de 13 años y medio, acaba de tener la menarca, promedio, ¿no? Es donde empieza a cerrar recién la fisis tibial. La fisis cierra de interno a externo y de posterior a anterior. Es decir, que va dejando siempre un sector antero-externo a lo último, a lo último, a lo último. Entonces, bueno, fíjense cómo va progresando, ¿no? Cómo va cerrando a los 14, está en un RISER 2, 14 y medio, está en un RISER 3, y cuando prácticamente terminó el crecimiento de la columna, también cerró definitivamente el distal de la tibia. Muy bien. Hay distintos tipos de clasificación de las fracturas de tobillo. La verdad que la clasificación de Díaz y Tadgen siempre me parecieron... A mí me interesan las clasificaciones que son prácticas, no las que son taxonómicas. Para nosotros lo práctico sigue siendo, en nuestro servicio, la aplicación en el chico del Lauge-Hansen que la del adulto, porque reproduce el mecanismo de acción y por lo tanto me está diciendo cómo la tengo que reducir, ¿no?
¿Cuál es la diferencia que hay entre un ortopedista, un traumatólogo y un huesero? Que el traumatólogo conoce el mecanismo de acción y el huesero no. Es un poco un chiste, pero es así. Es decir, si sabemos que las lesiones son por supinación, se reducen por aversión y así sucesivamente. Y lo que determina la lesión es el movimiento del astrágalo, que como sabemos se puede comportar según como quiera, como hueso de la pierna o como hueso del pie. Y se comporta como hueso del pie, entonces el hipermovimiento del astrágalo que impacta es el que produce la lesión. Esta es una lesión por rotación externa, la que acabamos de ver. Bueno, ¿cuál es la buena práctica de esta fractura? Bueno, hay que sintetizarla sí o sí, sobre todo por la congruencia articular. Ya no tiene tiempo de hacer un deseje, ya es una viejita, pero tiene una incongruencia articular. Esto se puede solucionar o a cielo abierto o a cielo cerrado. Depende del material que tengan, el intensificador de imágenes que tengan y cuánto les gusta irradiarse. Porque para el paciente, capaz que entrar a un quirófano es su única experiencia en la vida y para ustedes es la experiencia número 1000. Entonces, depende de eso, lo ideal es reducirlas con un punta cuadrada y ponerle un tornillo canulado, por ejemplo, ahí. Ese es el ideal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gaby, ¿querés seguir? Porque estamos por ahí un poquito adelantados, les fueron re puntuales. Sí, porque Santiago estaba demorado. Sí. Bueno, Gabriela Miranda es médica. Sí. Es médica del Hospital Sor María Ludovica, igual que el doctor Claudio Fernández, que es el jefe. Hola. No lo había presentado. Y ella va a dar el tema de fisis patológica. Bien, gracias. Bueno, fisis patológica, entonces implicancias clínicas. Vamos a repetir algunos conceptos, pero muy rápido. Entonces vamos a hablar de la fisis, que es el cartílago de conjugación, es lo que se interpone entre la epífisis y la metáfisis. Ese no es el único lugar donde existe cartílago de crecimiento, sino que también está presente en las apófisis y en las mismas epífisis en la forma de condroepífisis. Y hay funciones específicas como la longitud, la morfología y la congruencia de acuerdo a la localización de ese cartílago. La fisis en sí interviene en el crecimiento axial o longitudinal que se da en los huesos largos, así como también en la columna. No hay que olvidarse que forma parte de los platillos de crecimiento del raquis. Vamos a tener dos tipos de origen del tejido óseo. La osificación endocondral es la que se produce específicamente en esa fisis. Y se produce osificación endocondral no solamente en los huesos largos y el raquis, sino también en los huesos de la cara, la base del cráneo y el foramen magno. Eso nos va a ayudar a entender ciertas manifestaciones de la fisis patológica en esas localizaciones. La membranosa se da en los huesos del cráneo, en los huesos wormianos o los huesos de la nariz y en el periósteo. Es un tipo de osificación membranosa también, es el pasaje directo, no hay intermediario, no hay depósito de calcio en el condrocito. No voy a ahondar en esto porque ya lo dijo Claudio, también lo dijo Agustina. La importancia de la zona proliferativa, tal vez desde lo metabólico es la más activa del cartílago, es una zona muy bien vascularizada y es una zona asiento de múltiples patologías. Interviene en la proliferación, en el crecimiento longitudinal y en la elaboración de la sustancia fundamental que va a ser fundamental después para el depósito de calcio. El resto de las zonas no es que son menos importantes, van a dar origen o se van a concatenar, pero la más activa metabólicamente es la proliferativa. Lo dijo Agustina, es una zona muy vascularizada, la presión de oxígeno es elevada y hay una alta síntesis proteica, específicamente de proteoglicanos y colágeno. Tiene una disposición específica en columna, y después va a dar origen a la segunda capa o la zona masa vascular de la hipertrófica, en el cual se va a producir en segundo término la osificación. Cuando se lesiona la capa que parece menos importante de la zona proliferativa, que es la zona de reserva, que tiene gran cantidad de líquidos, eso puede dar lugar
a lesiones del cartílago, específicamente esta es una secuela de una infección. Acá también, no son los mismos pacientes obviamente, el cartílago se lesiona por la infección, a veces puede terminar inclusive con la condroepífisis, como en el caso de arriba, y también las causas de lesión de la primera capa del cartílago de crecimiento son los traumatismos, como ya vimos con Claudio, que dio sobrados ejemplos. ¿Qué pasa cuando se lesiona la zona proliferativa? Cuando hay una enfermedad que afecta específicamente la zona proliferativa, como son las displasias esqueléticas. La displasia esquelética que es más común, es la más frecuente, es la condroplasia. Hay otras varias, hay muchísimas. Se caracteriza por producir una disrupción de esa capa de células de disposición columnar tan activa metabólicamente. Y es la que afecta al núcleo de osificación endocondral. No hay osificación endocondral, se desestructura esa zona, sin embargo la osificación membranosa y parostal no se ve perjudicada. En el anismo, los pacientes que están con tapaditos los ojos es que son pacientes nuestros, los que no aparecen con los ojitos tapados son imágenes tomadas de libros o de trabajos. El paciente con achondroplasia lo que tiene estigmas o puntos en su fenotipo, los miembros son más cortos a proximal, hay un aumento de la separación o una separación con lo que es una mano intridente entre el segundo y tercer dedo y entre el cuarto y el quinto. Hay una cifosis, puede haber una cifosis por parálisis, o sea, por disminución de la fuerza de los músculos de tronco. Y a nivel de la columna es importante, hay una disminución de la distancia interpedicular lumbar por afectación de la osificación endocondral, de la sincondrosis neurocentral, y hay una disminución del tamaño del foramen magno. Esto puede generar, como en este caso, situaciones de compresión de la base de cráneo, que hay que diagnosticar y tratar en su debido tiempo. Otro tipo de displasia es la espondiloepifisaria. En este caso no hay afectación directa del endocondral, pero hay una afectación sí de un componente de la matriz, que es el colágeno tipo 2 de la cadena alfa 1, como dijo Agustina y como ya vimos. En este caso, bueno, hay una afectación también de la epífisis, que está comprometida con la alteración de la congruencia de la cadera. Hay un sobrecrecimiento, si se quiere, del trocánter mayor, con una coxa vara, platispondilia, y en el caso de esta displasia hay que tener en cuenta la hipoplasia de la odontoides, porque eso puede generar inestabilidad, como fue en este caso que después, bueno, se terminó interviniendo quirúrgicamente. La sustancia fundamental también se puede ver afectada en las distintas enfermedades. Está formada fundamentalmente por proteoglicanos, que es el complejo de la proteína, o sea, del colágeno en una estructura específica, y los mucopolisacáridos ácidos que estabilizan la macromolécula. Entonces ahí tienen el colágeno, Claudio lo mostró también, que está estabilizado por los mucopolisacáridos ácidos. Esa estructura helicoidal se van a entrelazar para formar parte de la matriz. Entonces, esa zona proliferativa tan linda, tan hermosa, es la que produce esa sustancia fundamental y juega un rol esencial específicamente en la calcificación celular. Si no hay matriz extracelular, el calcio no tiene dónde apoyarse, no tiene dónde depositarse. La osteogénesis imperfecta es otra enfermedad, causa de fisis patológica, en la cual se afecta la calidad o la cantidad del colágeno por mutaciones del gen del colágeno. Es una de las causas de osteoporosis estructural y se caracteriza por una gran fragilidad ósea que puede manifestarse inclusive intraútero. Entonces, en este caso se afectan no solamente la disposición de la capa de células de disposición columnar, sino también la zona de transformación o de maduración. La consolidación ósea en estos pacientes no está afectada, pero sí la gran tendencia a
a fracturas. No, estoy mal, ahí está. Muy bien, entonces vemos las fracturas que pueden determinarse intraútero, hay distintos estadios de consolidación, tienen las escleróticas azules y se, digamos, presentan como tienen problemas en la dentición. Esto no es característico solo de la osteogénesis, lo vamos a ver después más adelante también. Y el principal diagnóstico diferencial en la osteogénesis es el maltrato. Es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Otra afectación de la fisis, en este caso es por la mutación del gen de la fibrilina, que es una proteína estructural, que va a aumentar el pool de colágeno soluble, el síndrome de Marfan. Fue descrito en el año 1896 por Anton Marfan y hay una historia familiar positiva en estos chicos. En el Marfan, eso me lo dijo Claudio cuando empezamos a estudiar este tema, lo único rígido es la columna, el resto hay una gran laxitud articular, se caracteriza por una hiperlaxitud ligamentaria, pero el problema del Marfan, o al menos digamos, no solamente tiene el problema de la columna, sino que hay manifestaciones a nivel del corazón, ya sea, digamos, es propenso al neurisma disecante de la aorta, al prolapso de la válvula mitral, y también hay manifestaciones a nivel ocular, ya sea como miopía o luxación de cristalino por este gran aumento de la elasticidad de los tejidos blandos. Vemos algunas fotos, estas son fotos tomadas del libro, la aracnodactilia, las estrías cutáneas. Esta me pareció súper interesante, toda la familia en línea directa con la aracnodactilia. La miopía, que se produce porque la imagen se forma por delante de la retina ante el aumento de tamaño del globo ocular. Y Nefertiti, que fue una diosa que se considera que tenía Marfan. Nació, era famosa por su belleza y orgullosa de su cuello largo, de su cuello de cisne, que también se consideraba que tenía Marfan. Esta es una paciente con Marfan, operada o intervenida quirúrgicamente. Es una curva sumamente rígida que requirió el tratamiento quirúrgico. Las enfermedades de depósito lisosomal, otras enfermedades que pueden afectar específicamente la fisis, son muchas y varias, hay 13 tipos y se caracterizan básicamente por la excreción de los mucopolisacáridos en orina. En estos pacientes no se pueden degradar los proteoglicanos o glicosaminoglicanos, que son los que forman parte de la matriz, si hay un déficit enzimático para la degradación. Tienen tal vez estigmas importantes que hay que tener en cuenta. El principal es la baja talia. La dentición en este caso es anormal, se caracterizan por la opacidad corneal y puede haber también platispondilia, pero también hay manifestaciones, que ahora no lo encuentro, en la base de cráneo. Ahí vemos, hipoplasia o aplasia del odontoides. Ahí lo había puesto, no lo encontraba. Este es un ejemplo de una enfermedad, de una mucopolisacaridosis, que no degrada la aridsulfatasa B. También es un paciente que hemos visto en el consultorio de columna con Claudio. Lo característico de esta enfermedad, de esta mucopolisacaridosis, es el aumento del tamaño de la silla turca. Es tal vez un estigma específico de esta mucopolisacaridosis. Ahí tienen el tamaño normal. Hay platispondilia y hay a nivel de la cadera un aumento del tamaño del cartílago. No se ve muy bien, pero se depositan mucopolisacáridos en la piel. Tienen también estas manchas cutáneas. Con respecto a la afectación de la osificación y funelización, que es la última función de la matriz, la afectación del osteoclasto específicamente, que es quien interviene en la funelización y laminado óseo para formar la esponjosa secundaria madura, que es la que tiene trabéculas. El ejemplo de la afectación del osteoclasto es la osteopetrosis.
Son pacientes que por lo general mueren por anemia crónica severa, en base al depósito de calcio en la médula ósea y terminan en un trasplante de médula ósea. Estos, a diferencia de algunas enfermedades, hay un déficit en la consolidación ósea específicamente. Es decir que, y también va a tener, lo mismo que la osteogénesis imperfecta, fracturas patológicas, pero ya con déficit de consolidación. Algunas imágenes, esto se lo llama, a diferencia de la osteogénesis, huesos de marfil, por el gran depósito de calcio y la imagen blanca o blanquecina de los huesos largos. Si también los huesos, los medios de fijación se pueden afectar, tal vez en patologías no tan importantes como puede ser una osteocondromatosis múltiple, pero también la afectación de la virola pericondral puede generar deformidades secundarias. Agustín habló también de cómo es la influencia hormonal en el cartílago de crecimiento. El cartílago se mantiene sumamente activo y está bajo la influencia de muchas hormonas. Voy a simplemente remarcar la acción de la vitamina D en su forma activa, que es el 25-hidroxivitamina D o colicalciferol. Esta hidroxilación se produce a nivel hepático y cuando no puede activarse la vitamina D, la calcificación no se produce. Interviene en la mineralización normal y los pacientes que no tienen una función o no la adquieren por alimentación, terminan con un raquitismo, en los cuales hay cambios en la morfología del platillo de crecimiento y hay una osteomalacia con una disminución de crecimiento longitudinal, deformidades esqueléticas, etc. Y ahí vemos algunas fotos tomadas de pacientes nuestros, y esta me pareció muy simpática. En África siempre el raquitismo es carencial y parece que fuera algo congénito, que se transmite de generación en generación. No, es porque no se ingiere la vitamina. Como conclusión, me gusta mucho este tema, porque parece que el crecimiento estuviera dado por un largo viaje. Es un viaje largo, desde que se concibe el nene o el embrión hasta que esa fisis se cierra. Y ese cartílago que no vemos es sumamente activo metabólicamente. Lo esencial es invisible a los ojos, según lo dijera Antoine Saint-Exupéry en El Principito, y la fisis por sí sola va a ser de la ortopedia una subespecialidad. Tenemos que aprender mucho acerca de la fisis, aunque no la veamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Gabriela. ¿Querés que tengo un caso? Bueno, si querés lo... sí, si no, vamos a abrir un ratito quieran. las Bueno. preguntas y después pasamos en el otro break si querés a presentar algún caso. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? Yo mientras me voy a fijar en la gente que está en streaming. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a los expositores? Nadie. Sí. Bueno, quería felicitarlos antes porque las 3 clases fueron muy lindas y con un contenido científico importante. Bueno, no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente que el tema de las enfermedades pisarias es un tema muy arduo y muy complejo, muy complejo. Me parece que lo importante, lo primero que hay que tener en cuenta para el que hace ortopedia infantil o de chicos, es tener como un algoritmo prefigurado de determinadas patologías. Entonces, que automáticamente dispare lo que hay que hacer. Entonces, yo tengo un chico con un síndrome de Down, sistemáticamente buscarle una estabilidad C1, C2. Si tengo un chico con una condroplasia, ir a estudiar el foramen magno. El foramen magno se estudia de manera morfológica y funcional. La morfológica es la menos importante, si es por tomografía. Pero la más importante es la funcional, es decir, estudio del sueño asociado a oximetría de pulso. Y ver si ese chico hace apneas nocturnas, porque es el momento ideal para tratarlo.
los trabajos de medición comparativa de foramen magno en chicos normales y chicos acondroplásicos son bastante duros de conciliar. Por ejemplo, una displasia espondiloepifisaria, como la que mostró Gabriela, la asociación coxavara e hipoplasia o genesia de odontoides es altísima. Cuanto más severa la penetración genética, mayor va a ser esa asociación. Es decir, que si uno ve un chico de baja talla, una de las primeras cosas que tiene que estudiar muy bien es la base del cráneo. No porque yo haga columna, sino porque es el área que determina a veces la vida y la muerte para la criatura. Eso es muy importante. Es decir, que hay que tener en determinadas patologías un concepto de lo que uno va a ir a buscar. No hace falta saber todo lo que dice la bibliografía, porque como les dije es un tema muy, muy arduo y lleva toda una vida poder entender algo de esto, ¿no? La inestabilidad según con micrófono, chicos, porque no escuchan la gente. la inestabilidad según solamente con radiografía dinámica o le hace resonancia de una vez por año. Bueno, hay dos cosas en la inestabilidad. Una es lo que se puede hacer en consultorio externo, que es con radiografías, pero de dinámico relativo, porque a veces son chicos muy chicos. Pero son muy difíciles de interpretar, sobre todo en estos chicos que tienen cráneo grande o son chicos por debajo de los 3 años de edad. Entonces tenemos que ir a estudios de mayor calidad. Depende de la patología que uno sospeche, es en general el estudio que pide. Si uno está tratando a un chico con mucopolisacaridosis, por ejemplo, vamos a tomar un caso emblemático, un chico de morquio. Uno sabe que en el morquio hay agenesia o hipoplasia del odontoides por afectación de la sincondrosis dentocentral. Pero además hay depósito de tejido todo alrededor del odontoides. En ese tejido sinovial que está por delante del ligamento transverso hay una gran cantidad de depósitos de mucopolisacáridos, como también lo mostró Gabriela en la piel. Y también en el foramen magno. Entonces, en un caso así, directamente uno va a ir a la resonancia magnética, porque quiere estudiar las dos cosas. En mi opinión, cuando uno tiene un paciente de esta magnitud, lo tiene que estudiar con todo lo que tiene a su alcance, porque a veces los estudios complementarios muestran situaciones que uno a veces no sospecha, no solamente la inestabilidad, sino acumulación de mucopolisacaridosis, identación del arco posterior del atlas por debajo del opición y se mete, digamos, cerrando el estrecho del foramen magno por detrás, y eso va a condicionar el tratamiento, porque en algunos pacientes que no tienen inestabilidad, pero tienen compresión y tienen mielopatía o son candidatos a la mielopatía, lo ideal es operarlos antes de que tengan un cuadro clínico, antes. Entonces, en esos pacientes hacemos una escamotopía del occipital y una liberación del arco posterior del atlas, nada más, igual que en Arnold Chiari, nada más. En cambio, si hay una inestabilidad, hay que hacer una fijación. O sea, cambia totalmente la indicación. Y eso es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno hace una indicación de liberación solamente cuando hay inestabilidad, y ese chico queda librado a la buena de Dios a hacer una cuadriplejía o a hacer un paro cardíaco y morir por ahí. Sí, en el Down sí hay que hacerlo, aunque nosotros no tenemos podría emplear una mala palabra argentina, la sensación que describe la literatura. La literatura describe hasta un 20% de inestabilidad de C1, C2 en chicos Down. Nosotros estamos muy por debajo de ese factor. Igual por supuesto lo citamos una vez por año y nos interesa más que nada hacer una placa en flexión nada más, para ver si aumenta el espacio predental, y hay que tener cuidado con la interpretación de eso, porque hay que leer algún trabajo de cuánto es el predental normal. En general tomamos hasta 4 en chicos, por encima de los 8 años hasta 5 se puede también interpretar como fisiológico, lo cual no quiere decir que sea sinónimo de cirugía, porque un chico con una inestabilidad relativa, con limitarle la actividad física de contacto suficiente, ¿no? Porque son cirugías que tienen sus bemoles. También es importante ver que en los espacios predentales muy elevados, por encima de los 8 milímetros 10, es muy probable, es casi seguro que tengan además una inestabilidad occipito-atroidea.
Atención, porque si ustedes van y hacen una fijación profiláctica C1, C2 y dejan una estabilidad arriba, occipito atrás, el chico va a tener una complicación grave, peor que antes, porque ahora va a tener un segmento fijo en el medio que le va a trasladar las tensiones por encima y por debajo. O sea que es muy importante saber cómo está esa articulación oscura, todavía oscura, como es la occipito-troidea, ¿no? Ustedes saben que muchos chicos que terminan las terapias intensivas respirados y con trauma sin diagnóstico, muchos tienen inestabilidad occipito-troidea. Y si uno no las busca, nunca las va a diagnosticar. Bueno, hay algunas patologías que tienen, como concepto, en la patología traumática o congénita, con una inestabilidad C1, C2 de gran valor predental, con odontoides en general sana, hay que ir a buscar sistemáticamente la occipito-atroidea. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, yo, Claudio, te quería preguntar, ya que hablaste de fracturas fisarias, una vez que uno encuentra, digamos, ya la consolidación radiográfica en una fractura, ya sea operada o no, una epifisiolisis, ¿cuál es el tiempo que vos recomendás controlar a ese paciente? ¿Es un año después, 2 años o hasta el final de la maduración esquelética, digamos? Bueno, creo que depende primero de la violencia, o sea, del crecimiento remanente que tenga esa fisis, y obviamente está en relación con la edad también. Es decir, que si es una lesión que está cerca del cartílago femoral y es un chico joven, la complicación la va a presentar de inmediato. O sea, ya en el seguimiento, 3-4 meses ya tiene la desviación. En cambio, si es una lesión que al chico le quede poco crecimiento y bueno, y es un cartílago menos fértil, probablemente la complicación se presente de manera más tardía y más sutil. Pero lo que me parece más importante de todo es que no dejarse llevar por el concepto de benignidad en las unidades. Porque les repito que uno no está ahí en el momento del impacto inicial y uno no sabe lo que ocurrió en el plano histológico. Porque las lesiones a veces se autorreducen un poco y el impacto inicial que recibe esa quilla que hace la metáfisis es imposible de clarificarlo. Imposible. Y fíjense en todos los trabajos científicos que hay, tanto en rodilla como en tobillo, los arrestos fisarios en la Salter Harris tipo 1 y 2 fluctúan entre el 20 y el 40%, es una cifra enorme. Lo que pasa es que muchas de esas lesiones no llegan a ser tan evidentes clínicamente y pasan desapercibidas. Entonces, parece que quedaron un poco gauchitas, como se suele decir, y por ahí tienen 4 grados de valgo, de varo que pasan desapercibidos, lo cual no quiere decir que no las haya tenido. A Gaby, una pregunta. Cuando clínicamente no hay ningún dato específico que vos veas que un paciente tiene alguna patología o todavía no le hicieron el diagnóstico, porque a veces inicialmente vienen al ortopedista infantil a ver si hay algo, digamos, de alguna patología. ¿Tenés algún dato que nos pueda ayudar a ver en qué nos guiamos como para empezar a estudiar un paciente que sospechamos alguna patología fisaria? Sí, me parece que todos tienen en común la baja talla. O sea, hay un tema con la talla. Tener cerca la tabla de percentilos, ¿no? Tener cerca a la mamá o el papá, ver cómo es la talla de la mamá, porque hay veces que uno le puede parecer que tiene baja talla, pero en realidad todos los padres son bajitos. Las manifestaciones no son, por ejemplo, la condroplasia es como obvia, ¿no? Cuando el chico nace, pero tanto las mucopolisacaridosis como las displasias esqueléticas pueden no ser obvias al momento del nacimiento. Para diferenciar entre las dos, creo que lo que más las diferencia es la hepatomegalia. La presencia de hepatomegalia habla de mucopolisacaridosis y no tanto de displasia esquelética, por ejemplo. Y siempre pensar en el laboratorio, o sea, pensar en buscar mucopolisacáridos en orina, tratar de ver en una radiografía de huesos largos la alteración específica del cartílago, ya sea por aumento de tamaño, o buscar las epífisis y la fisis, evaluar una radiografía común para las displasias esqueléticas, aparte de la baja talla.
buscar los estigmas, buscar la inestabilidad, como dijo Claudio, buscar el tamaño de la silla turca, y por último siempre el laboratorio, mucopolisacáridos en orina. En el caso de las displasias esqueléticas tal vez es más difícil, ¿no?, llegar al diagnóstico, es más por fenotipo, pero con eso es lo que me guío. Y no olvidarse de la palpación abdominal, porque el acúmulo de mucopolisacáridos o de los productos que no se pueden degradar le va a dar hepatoesplenomegalia. El Marfan también es bastante típico, la fenotipía, y para diagnosticarlo hay que ver al nene si usa anteojos y ver si los papás usan anteojos también, por el tema del antecedente familiar, digamos, como para poder diferenciarlos, porque en el momento que estás solo en el consultorio y tenés la baja talla, y ahí se te complica. Y siempre metabolismo fosfocálcico, o sea, siempre tratar de ver el laboratorio. Muchos Marfan andan por la calle y nadie se da cuenta, porque no todos miden 2 metros. Y yo lo digo porque vienen a la consulta de las nenas por escoliosis. Y a uno le llama la atención un montón de cosas, la aracnodactilia, el pie plano, muchas veces la piel muy blanca, muy frágil, aunque no es un Ehlers-Danlos, pero igual a veces la piel del Marfan es extremadamente delicada. Y lo que hay que saber ahí no es mucho, hay que sospecharlo, mandarlo al cardiólogo y mandarlo a hacer una lámpara de hendidura. Y un fondo de ojo. Entonces ya habitualmente es el oftalmólogo que le hace el diagnóstico. Y el tema del cardiólogo es importante, porque ustedes saben la fragilidad que tiene a veces la aorta, y a veces tienen hiperplasia del ventrículo izquierdo, o sea que el ecodoppler también es importante. Ni hablar si es un paciente candidato a una cirugía, ¿no? O sea, hay que evaluarlo muy bien desde el punto de vista cardiológico. Pero bueno, los Marfan son los que más andan por la calle sin... Yo hace un tiempo ¿puedo contar un chiste? Más o menos. Hace un tiempo tenía una paciente muy particular que venía con la hija, chiquitita, ella era alta y la hija muy chiquitita. Tenía una displasia esquelética que la estábamos estudiando, pero la tipa no venía a la consulta, desaparecía 6 meses, desaparecía 1 año. Y entonces un día me dice, no, pero no tiene ninguna enfermedad, doctor, es así chiquita nomás. Me dice, ¿sabe por qué le digo? Dice, porque el tío es amigo suyo, me dice, es pediatra. Entonces me nombra un pediatra del hospital de niños. Qué bajito, pero que no es displásico. Y a mí me causó mucha gracia, y no se lo podía decir al tipo, ¿no? Che, me encontré con una que dice que es sobrina tuya, ¿eh? Lo trató de displásico ¿cómo se llama? Ben. Bueno, acá hay una pregunta del doctor Sebastián Soria, que dice si a todos los pacientes con talla baja le realizan una consulta por el servicio de genética. La genética te va a servir, en el caso de todo lo que dije, específicamente con lo que es más obvio, que es con la condroplasia. Sí, habría que hacer una consulta al servicio de genética, pero de todas las que nombré, las que tienen la base genética es el acondroplásico, que es el brazo corto del cromosoma 4. El resto se basan en determinaciones enzimáticas, liberación de mucopolisacáridos en orina, o sea, no hay un resorte genético atrás. Pero sí, la consulta debería hacerse. Se confunden con lo que es genético, pero a veces ni siquiera nos dan respuestas de genética con este tipo de patologías. A veces como que la patología genética queda en la nebulosa. Hay que saber mucho de genética, pero hay formas de diagnosticarlas, en la cual la genética no sería lo más importante. En la condroplasia porque te das cuenta por el fenotipo, y en el resto la genética mucho no sirve. No es la especialidad genética que los dismorfologistas, porque como muchas de estas enfermedades son extragenéticas, entonces eso genera un gran vacío, por lo menos en nuestro hospital genera un gran vacío. Porque el paciente va a genética, le hacen el mapeo, le dicen que genéticamente está bien, te lo devuelven diciendo vaya ortopedia, tiene una especie genética. Nosotros nos encontramos, la verdad que nos encontramos con un vacío de formación al respecto, porque nosotros entendemos la patología ortopédica que nos interesa, que nos compete, pero por ejemplo te mandan un chico con un supuesto síndrome de Marfan. ¿Ah, sí? ¿Y no será una Stickler? ¿Y no será una homocistinuria? ¿Y no será un Marfan-like, de lo cual hay como 15? ¿Cuántos Ehlers-Danlos hay? ¿14, 16? ¿Cuántas atornifosis hay? ¿20? O sea, nosotros no tenemos la capacidad
de discernir entre uno y otro. Y es un gran problema que tenemos. Hay en algunos centros, en Estados Unidos, por ejemplo, tipos que hacen dismorfología y se dedican a eso. Por ejemplo, hoy hace 130 años que murió Joseph Merry. ¿Lo conocen a Joseph Merry? Joseph Merry tuvo una neurofibromatosis y fue conocido como el hombre elefante porque decían que cuando su madre estuvo embarazada, como tipo de monstruo, tipo de Religioso muy severo, con moluscos, con cambios de piel, con una gran cifoscoliosis, pero era un tipo muy sensible y muy educado. Pero como se decía que lo había pisado la madre, que la madre le había pisado un elefante, estando embarazada, los padres lo vendieron y lo paseaban en una jaula de pueblo en pueblo, dando un espectáculo, ¿no? Con Joseph Merry en la jaula, el hombre elefante. La gente pagaba para verlo al tipo, le tiraba cáscara de banana, le tiraba maní, qué sé yo. Bueno, era un monstruo el tipo, ¿no es cierto? Hasta que un cirujano, un poco porque se compadece y otro poco porque le interesa, lo compra. Y lo compra y lo empieza a mostrar en la Facultad de Medicina en Londres, en clases públicas, haciendo la semiología de Joseph Merry, los moluscos, los tumores, la escoliosis, la cifosis, esto que lo otro. Pero claro, eso que en apariencia era un monstruo, era un gran ser humano. Y era un tipo con una gran tendencia a la literatura. Y bueno, y así es que conoce una mujer de la cual se enamora y comparte un amor llamado platónico, hasta que él se da cuenta que ese amor por su condición física es inviable. Entonces decide acostarse, porque era tal la compresión que tenía por la cifoscoliosis que al costado le comprimía la tráquea y así se murió. Y ayer hizo 149 años que murió Joseph Merry, que pasó a ser después un personaje que se llevó al teatro, al cine, etc. Así que bueno, una nota de color. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, alguna duda, algún comentario que quieran hacer de los lugares donde trabajan? ¿Ven este tipo de lesiones? ¿Sí? ¿No? ¿Blanco, negro? ¿Tienen los mismos, por ahí, inconvenientes que tenemos nosotros en el servicio, con el servicio de genética, por ejemplo? ¿O tienen un servicio de genética que a veces les puede solucionar alguna duda que nosotros tenemos y los enviamos? ¿Cómo es eso? A ver. ¿Nadie va a hablar? ¿No? Trabajan en el lugar ideal, entonces. ¿No? Bueno, vamos a hacer un break y después va a seguir la charla del doctor Santiago Beltrán, la charla que doy yo, y hay otros casos clínicos también para resolver, ¿sí? Volvemos en 30 minutos.